Estrategia, mejora continua e innovación, liderazgo y desarrollo organizacional. Estos son pilares que sostienen a cualquier organización. Profesionales con años de experiencia en la aplicación de principios, metodologías y herramientas nos comparten su sabiduría para que juntos podamos aprender y seguir creciendo. Be Better te da la bienvenida y te acompaña en tu caminata por la mejora continua. Recuerda, aprende, aplica y sé mejor. Oye, pues, ¿qué te crees? Que ya andamos aquí en otra temporada más de Mejorando entre Amigos y siempre es un placer tenerte de invitada aquí. Me encanta poder seguir aprendiendo de ti, seguir escuchando tus perspectivas, seguir aprendiendo de cómo vas cambiando tus formas de pensar. Así es que muchísimas gracias, Silvia Linarte. Hola, mi querido Ray, muchas gracias a ti. En verdad, sí, creo que eh, todas estas pláticas como que primero hacen refrescar un poquito, ¿no? La memoria, toda la experiencia que hemos adquirido y qué mejor que compartirla aquí en una buena charla. Muchas gracias Exacto. otra vez. Ahí está tu cafecito. Aquí está, mira, cafecito. Salud. Salud Salud. con café. Con cafecito. Oye, fíjate, qué bueno, estabas diciendo de que recordar cosas. Yo me acuerdo que cuando estábamos muy fuerte en lo de Seis Sigma, nos metimos muy fuerte en todo lo que tenía que ver con esto del cliente, ¿no? Por el Ujú, tema de la voz del cliente, los CTQs críticos para la calidad. Y cuando vino la parte de Lean, que ujú. también nos metimos muy duro, como que sentí que esa parte no la estábamos enfatizando tanto en eso de Lean. Pero ahora que me he metido a leer más, no, o sea, esto Sí, de la mejora continua, el Kaizen, empieza con el cliente. O sea, en cualquiera de estas filosofías de mejoramiento continuo, el cliente es lo que el que inicia, vamos a manda. decir, el que manda. A Ujú. ver, cuéntanos cuál es tu perspectiva en esto del cliente. Fíjate que, bueno, primero que nada, para mí el tema del enfoque al cliente, ¿no? O el cliente es primero, em, se convierte en el propósito, ¿no? Uno de los grandes propósitos que debe de tener cualquier organización. Porque yo lo veo como la brújula, ¿no? La brújulita esa que nos va marcando hacia dónde o cómo enfatizar los esfuerzos o, ¿no? O qué esfuerzos ir haciendo para lograr esa satisfacción de un cliente. Al final del día, el que hace a una compañía, bueno, una compañía se genera, ¿no? Por la visión de alguien, eso es claro, ¿no? Ujú. Debe haber una visión y debe de haber una creatividad, etcétera, ¿no? De un lado, pero del otro, quien da la permanencia y quien da el sostenimiento de una compañía va a ser el usuario, ¿no? El usuario final, el que va y lo decimos muy claro cuando definimos el valor, ¿no? El que está dispuesto a pagar por un producto porque le satisface en algo, ¿no? Ujú. Y en efecto, cuando haciendo esta memoria, ¿no? Me acuerdo que cuando veíamos justo el tema de Seis Sigma, la parte de QFD, ¿no? Mm, Ese despliegue de la función de la calidad ujú. empieza con la voz del cliente. Y algo que yo he traído, también a la actualidad es justo ese tema del modelo de Cano, ¿no? ¿Te acuerdas Me encanta, me que encanta. hablaba de las necesidades, que tenemos que ir entendiendo y es ir, teniendo esa empatía, que antes no lo veíamos así, ¿eh? Yo ahí lo voy, em, lo voy actualizando, digamos, y al final del día el modelo de Cano, el ver que si tenemos claridad en las necesidades de desempeño, las necesidades, ¿no? Todas las básicas, o todos esos exaltadores, ¿no? Que realmente Ujú, van a crear algo diferente o un switch diferente en el usuario, pues al final es tener esa empatía con ellos, ¿no? ujú, Entonces, cuando justo llega esta parte de, de Lean, ¿no? ujú, Y que empezamos ahora a hablar de desperdicios, pero todo aquello que no agrega valor es un desperdicio, ujú, ¿no? Entonces, cuando hablas de esa parte de valor,
Yo amplío un poquito el concepto cuando hablamos de valor. Sí para el usuario final, ajá, pero cuando estamos en la planta, ¿no? Quizá nos comenzamos a encontrar algunos otros, clientes, ¿no? De los Ujú, diferentes procesos, ¿no? Entonces, cuando hablas quizá de procesos administrativos, procesos alrededor de lo ujú, que es la operación específica de un producto, también te empiezas a encontrar con algunos otros clientes, que a los que es importante que identifiquemos, ¿no? Esas necesidades y que tengamos claridad ujú, qué es lo que valoran. Y luego nos metemos a esta parte del diseño de productos o de ya crear el producto, y también ha evolucionado este término al tema de propuesta de valor, ¿no? ¿A qué le proponemos al usuario? ¿Cuál es el valor que vamos a diseñarle desde que estamos creando, ya sea el producto o el servicio? ¿Cuál es el valor que queremos darle, no? Y entonces volvemos a tener esa necesidad de empatizar con el usuario. ujú, Y cuando al final del día, hoy, ¿no? Fíjate, si te das cuenta, ya no se escucha mucho el término voz del cliente, ya no se escucha mucho el término, a veces el valor, ¿no? ujú. Pero ahora lo que se está escuchando mucho es el término, la experiencia del usuario. Sí, yo quería que me Sí, ¿no? platicaras más de eso. A ver, cuéntame más eso de la experiencia. Fíjate, o sea, al final del día, nosotros estamos proponiendo productos o servicios a seres emocionales. Nosotros somos seres emocionales todos, y es más, todos somos usuarios en algún, ¿no? De Ujú, algún producto o servicio. Entonces, las empresas el tema del valor, ¿no? Que al final es cuando estamos buscando darle un valor al usuario, estamos buscando llegar a esa parte, em, ahora sí que al subconsciente o ¿no? A la parte, psicológica de la persona, ¿no? En donde realmente genere un convencimiento de por qué sí realmente voy a decidirme por este producto y no por el otro, ¿no? Entonces, ese valor psicológico es al final del día un valor emocional, ¿no? ¿Cuál es la emoción que me va a generar a mí el hecho de poder tener un producto? Muchas veces son emociones, de seguridad, ¿no? Me genera una seguridad, me genera una emoción, eh, de, pues, no soy tan partidaria de superioridad, ujú, ¿no? De estatus, ujú. ¿no? Mucho Alegría, de quizá. alegría, de calma, ¿no? Entonces, ese tipo de emociones, ¿no? Y que entonces la emoción la vamos conectando con esa intención de compra, ¿no? Ujú. Porque obviamente a mí me puede emocionar muchas cosas, ¿verdad? Pero también digo, pues si no les llego o al precio, o al momento, o si no logro convencer al esposo, ¿no? Entonces, pues ahí la emoción se acabó. Ajá. Pero entonces, justo es el tema en donde cuando ya comenzamos a desarrollar, ahorita que estamos hablando, cuando hablamos del desarrollo, pues, de proyectos y de productos o servicios, un trabajo muy importante se vuelve justo el estar, investigando a ese usuario, ¿no? Em, y lo veíamos desde entonces, era traer las necesidades, ¿no? Pero, en muchos casos, el traer las necesidades podría ser oye, ¿no? Un correo, mándame tus necesidades, ¿no? Y yo aquí las gestiono y las tramito. Ujú, O ujú, sea, podría ser algo muy mecánico, ¿no? ujú, Aquí ahorita yo creo que es algo, ese tipo de necesidades es algo, que debe ser mucho más cercano. Hoy nos mm, estamos acercando más al usuario, incluso hacer visitas de campo, ¿no? En las casas para observar cómo usa sus productos, porque igual como el modelo de Cano y como lo que decíamos antes, hay necesidades o hay emociones
Ujú, que el usuario no te las va a decir porque no es consciente de que algo le molesta o no es consciente de que algo no funciona, ¿no? En el producto. Entonces, ese tipo de observaciones, de ir a los pisos de venta, porque ahí hay otro tipo de emociones que se ujú, vierten en el usuario, ¿no? De ir incluso a visitar las casas cuando un producto falló, ¿no? Eh, eh, ¿Cómo se llama? Las visitas de campo que hacemos con los técnicos, ¿no? Cuando vamos a dar servicio al producto que ya falló, ahí ya estamos, pero también podemos captar diferentes emociones del usuario. Entonces, todo eso va creando una expectativa y hacemos laboratorios mm, con usuarios en donde hacemos planteamientos, propuestas, y entonces vemos cómo cambia esa emoción, cómo esa experiencia de uso del producto o una diferente experiencia de uso puede generar emociones diferentes que promuevan realmente que el usuario decida, ahora sí, ¿no? Hacer el esfuerzo de comprar el producto que nosotros le estamos ofreciendo, ¿no? ujú. Entonces, por eso Excelente. se vuelve un compromiso, un compromiso muy fuerte, ¿no? Porque algo que no, que nosotros hemos, dicho, y el CEO de la compañía lo menciona mucho, ¿no? La calidad de los productos es realmente honrar el esfuerzo que hace el usuario, ¿no? Por adquirir nuestros productos. O sea, Mm, no es así de, o sea, no estamos comprando chicles, ¿no? ujú, Realmente es un esfuerzo cuando vamos a cambiar un electrodoméstico, en nuestro caso, ¿no? Este, y también los teléfonos, los que cambian sus teléfonos por algunos más fashion. Pero pero al final es un esfuerzo, ¿no? Y entonces ujú, es realmente el compromiso, que se ujú, genere ese compromiso y esa empatía con el usuario, ¿no? ujú. Sí, me gustó mucho eso que dijiste de honrar, Ujú, o sea, honrar el hecho de que el cliente va a pagar por ese claro, producto. Y me encanta lo que nos estás enseñando acerca de el énfasis que las organizaciones deben de tener al cliente, porque lo mencionaste, o sea, es lo que al final le va a dar la sostenibilidad a la organización, claro. porque de ahí es de donde vienen los recursos. Claro, y hay un enfoque muy importante que también como que un pequeño switch, ¿no? Que parecieran pequeños detalles, fíjate, pero hacen grandes cambios en el actuar de una organización. Em, Muchas veces decimos que la calidad de nuestros productos, ¿no? O lo que ofrecemos en nuestros productos debería de ser una ventaja competitiva, ¿no? Ujú, Em, pero cuando hablamos de una ventaja competitiva, y esto se lo digo mucho luego a los equipos de los proyectos, es ventaja competitiva es una ventaja contra quien estoy compitiendo. Y ujú, entonces eso me hace estar completamente atenta a mi competencia, que no mm, está mal, pero si mi mirada, mis acciones, mis estrategias están enfocadas únicamente a lo que está haciendo la competencia, entonces estoy perdiendo el foco, ¿no? Entonces, si yo realmente me esfuerzo y mi proceso de pensamiento me dice que la calidad realmente es mi garantía de permanencia, es lo que va a garantizar permanecer en el mercado, porque la permanencia en el mercado no me la va a dar el competidor, me la va a dar el cliente, el que realmente va a mm, estar decidiendo comprar mi producto. Entonces, por eso me hace cambiar mi mirada, enfocar mis esfuerzos, mis acciones en quien realmente me va a dar esa garantía de permanencia, que es el usuario final. mm. Claro que espejeo, ¿verdad? Ahí tiene uno que estar espejeando, ¿no? No sea que se vayan a meter en mi carril, Ajá. pero la garantía de permanencia Mm. me la da el cliente, ¿no? El usuario final. Sí, me gusta mucho eso porque yo me acuerdo que desde hace muchos años, cuando teníamos algunas charlas de esto, hablábamos de la diferencia precisamente entre ser seguidor y ser líder. Ujú, Y, claro. y que la diferencia está en lo que nos acabas de enseñar, que, bueno, sí, o sea, puedes estar siguiendo a la competencia Ujú. o puedes pensar en que la comprensión acerca de estas necesidades del cliente y la experiencia que le puedas dar es lo que te va a poner a la vanguardia en la organización.
Claro, porque al final del día también eso me va a retar a hacer cosas diferentes, ¿no? Y a resolver y a tomar riesgos, ¿no? Ujú. Claro que Exacto. ir atrás de un competidor, pues ahí va, ¿no? Pues, si falló el competidor, pues a lo mejor, pues a mí no me duele tanto, ¿no? Pero si realmente estoy enfocado en el usuario, ahí me va a retar el usuario a hacer cosas diferentes, Ujú. ¿no? Y fíjate, bueno, algo que tal vez no te dije al inicio Ujú, acerca del énfasis que quería yo hacer de los principios y no de las herramientas, ujú, porque algo que me frustra algunas veces es que todavía escucho muchos debates, pero en el tema de herramientas o de que ujú, si Agile o que si Lean o que si Six Sigma. Y yo pienso que el tema de los principios es una conversación más rica, claro. porque tan solo, por ejemplo, ahorita que estamos hablando de esto del el cliente es primero, eh, cualquier organización tiene que aplicar este principio porque además, como decías, o sea, está el cliente final, pero tenemos clientes internos y luego en toda la cadena de valor que tú nos has enseñado bastante en una em, de las em, series que tuvimos, tú nos Ujú, hablaste de la cadena de valor, porque sí, también este principio del cliente aplica post-venta. O sea, si el cliente tiene algún problema o está interactuando con la organización, estos principios que nos acabas de enseñar también aplican, ¿cierto? O sea, si yo hablo para, oye, no está funcionando eh, mi estufa o lo que sea y estoy interactuando con la ujú. organización y desde ese momento estoy siendo el cliente, ¿no? Entonces, esa parte también es importante. Claro, claro, en definitiva, y de hecho, justo cuando hablamos de experiencia del usuario, ¿no? La experiencia del usuario la vives cuando te ofrecen el producto, cuando lo compras el producto, cuando lo usas, pero también, como me dices, cuando requieres de alguna acompañamiento postventa, ¿no? Entonces, le hemos llamado nosotros ahorita en Mave más allá del producto, ¿no? Es decir, Mm, el user experience es, buscarlo, pero, a todo lo largo, ¿no? Y ancho de la interacción en todo el journey que tiene ujú, el usuario con el producto. ujú, Y sí, o sea, eso también nos genera la necesidad de evolucionar en todos los diferentes procesos que tenemos, ¿no? ujú, Y de empatizar con el usuario en todos los procesos que tenemos, ¿no? Para ujú. para crear diferentes formas de solución. Y se convierte en una cultura organizacional, ¿cierto? Exactamente, exactamente. Y ahí es donde vamos, ahorita como mencionabas, un principio de trabajo. Yo también no soy muy partidaria de estarme peleando entre herramientas y una u otra, pero sí de realmente entender cuál es ese fundamento, ¿no? Por eso he hablado mucho ahorita de la parte de empatía. Al final, Ujú, el valor que debería de estar imperando en la organización para poder estar eh, con esa prioridad, ¿no? En el usuario, ¿ves? La empatía. O ujú, sea, si nosotros como organización somos empáticos, entonces el propósito que tenemos de darle un beneficio y una experiencia diferente y un valor ujú, al usuario, pues va a ser parte de nuestra prioridad, ¿no? ujú. Porque Exacto. entonces estamos convencidos de eso. Ujú, Si yo puedo aplicar una herramienta, pues sí la aplico, pero si yo no estoy convencida lo aplico mecánicamente, ujú, pues puede funcionar una o dos veces, pero no va a trascender, ¿no? ujú. Exacto. Ujú, No, pues muy bien, Silvia, muchísimas gracias por ayudarnos a entender mejor esta parte del cliente. Pero hay otro ujú. principio, fui intencional en la asignación de los principios para los diferentes exponentes. Y es que me acuerdo que dije, voy a pedirle a Silvia que nos hable del respeto a las personas. Ujú. Y siento que tú eres una embajadora de eso. Me acuerdo mucho que hasta en el lenguaje nos corregías Ah, tú, porque siempre nos decías, si decíamos alguna palabra que no era apropiada, salía Silvia de la Liga de la Justicia y decía, oigan, no, hay que hablar con propiedad aquí, etcétera. liga de la decencia. Liga de la Decencia, exactamente. Y digo, eso es algo que tú ya lo traes.
pero cuando ya te pones a analizar este tema del respeto en el contexto de la mejora continua, de hecho, el modelo de liderazgo de Toyota es muy simple, tiene Ujú, respeto, tiene humildad, tiene mejoramiento continuo y se acabó. O sea, ujú, el respeto es muy importante. claro. Entonces dije, no, Silvia nos va a dar una cátedra aquí del tema del respeto desde tu perspectiva, claro. Entonces, pues adelante. ¿Por qué es importante? ¿Qué tenemos que aprender de eso? Pues mira, yo creo que, de entrada es un tema de congruencia, ¿no? En una organización. No, yo no podría yo pensar que voy a trabajar para un usuario, porque al final, ¿no? Seguimos siendo personas. Todos los que hacemos el proceso y los que venden lo que hacemos, somos personas, ¿no? Entonces, yo creo que no podría yo estar hablando de satisfacer las necesidades de un usuario, de entender sus requerimientos, de of de que estoy desarrollando, diseñando algo para que tenga una experiencia agradable y no tener respeto dentro de la organización, ¿no? Respeto por las personas. Porque al final, todo lo que te acabo de decir hacia el usuario también es mostrar respeto hacia él, ¿no? Ujú, ujú, Pero bueno, eso ya es hacia el usuario. Que cuando hablamos del respeto, el respeto por las personas dentro de la organización, ujú, eh, digo, si hay un tema, lo que mencionabas, ¿no? Oye, pues si no, si estamos en una sesión, pues vamos a, ¿no? Hablar o con propiedad o sin ofender, ¿no? lastimar u ofender a las Mm, personas. Eso pudiera ser, podemos estar hablando de un enfoque del respeto. Pero algo importante que creo yo en o dentro de este contexto, o ampliando un poquito más el contexto del respeto, es, que bueno, los como líderes tenemos que entender que somos formadores de personas, ¿no? Y al estar formando personas es con un enfoque integral, o sea, las personas, pues, están en una posición, ¿no? Cumpliendo un perfil que se requiere para esa posición, ¿sí? Pero, lo que queremos también es que ellos, uno, den su máximo potencial, ¿no? ujú, Y desarrollen sus actividades con pasión. Es decir, que se mm, sientan en esa libertad de aportar, ujú, de aprender y, en consecuencia, de crecer, ¿no? mm, Entonces, en el momento en el que yo en un espacio o en una organización me siento plena en ese aspecto, ¿no? Entonces, quiere decir, es como una parte también de ese respeto, ¿no? Hacia mi persona, no es solo hacia mi persona, sino hacia la capacidad que yo tengo de aportar, ¿sí? Y de aprender, mm, a la capacidad que yo tengo, de solucionar problemas, ¿sí? Y entonces, vamos ampliando ese concepto de respeto, ¿no? Hacia la persona. No nada más, o sea, no nada más somos un número de nómina que, pues, cumple como robotcito el objetivo y se va a su casa, ¿no? Entonces, cuando realmente, y esto ha cambiado mucho, ¿no? En las diferentes generaciones. Ahorita ya como hablamos de que ya traemos un ratito, mm, caminando, pues hemos visto pasar el como términos de, los empleados, ¿no? ujú, Ya no se usa el término empleado, ¿no? Se usa el término, este, colaborador, mm, ¿no? ujú, Y en otras empresas se han de usar, otro tipo de términos, pero ya que no denoten un tema de que tú eres solamente un recurso ujú, más en la ujú, empresa, ¿no? Sino que realmente tú eres el elemento fundamental para que la organización tenga éxito, ujú, ¿no? Y entonces es un tema también de generar el valor en la persona, ¿no? mm, Para que se logre. Entonces, un poquito esa parte de poder generar en la persona todo ese potencial, ¿no? De aportar y de crecer. ujú. Es un poquito como veo esa parte.
Me gusta mucho cómo la estás enfocando, Silvia, gracias. Eh, Porque sí, o sea, efectivamente, si las organizaciones eh, no tienen este esfuerzo en enfocarse en el respeto, principalmente para los colaboradores entonces, otra vez, lo que decíamos al principio, lo que le va a llegar al cliente, pues no va a ser necesariamente valor, o sea, está correlacionado. Ujú, Y llama la atención que en la parte de mejora continua, por ejemplo, hablamos mucho de procesos eficientes, ujú, pero cierto que el tema de la eficiencia también es un tema de respeto desde la óptica de la mejora continua, porque si tú tienes a un colaborador haciendo cosas que por definición no agregan valor, ujú. entonces tampoco estás respetando el tiempo de las personas. De la persona, Entonces, claro. háblanos un poquito de eso que creo que es muy interesante. Fíjate, hay un una anécdota que en donde, digo, tanto involucra el respeto como involucra justo el tema, de esa parte de la eficiencia de los procesos, ¿no? O sea, podríamos decir, podríamos enfocar que el respeto a las personas, tiene que ser un ingrediente para que la empresa sea eficiente. Sí, digamos, en consecuencia va a ser eficiente, claro, ¿no? Sin embargo, si nuestra, visión está solo en la eficiencia, vemos esto como un mero requisito, ¿no? Respeto. Ujú, Entonces, bueno, yo primero te voy a platicar un poquito de cómo viví el respeto cuando tuve oportunidad de visitar Japón. ujú, Eh, y yo hablaba, híjole, ¿cómo le harán estos cuates, no? Para que les sea tan sencillo, este, seguir el trabajo estándar, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Algo mm. que nosotros aquí de este lado del océano, tenemos un poco más de dificultad. Digamos, ¿no? Se nos complica, que lo complica un poquito más. Y entonces, no, es que claro, tenían todo, ¿no? Visual, muy claro, pero algo que ni siquiera era visual, ¿no? Era cuando tú llegabas al tren y empezabas a subir por las escaleras eléctricas, Ujú, tú te dabas cuenta que toda la gente se alineaba, ¿no? En un extremo de la escalera, pero mm, bien formaditos, ¿no? Digo, ves aquí en el metro Insurgentes, ¿no? Todos los que podamos, ¿no? En la escalera para llegarle. Entonces, creo que hay una diferencia así cultural, ¿no? Muchas de las acciones que nosotros generamos, eh, hablan de si estamos formados o no en pensar en el otro. ujú, En Japón están formados en pensar en el otro desde mm, pequeños. ¿Por qué ese tema de la escalera es, lo que pasa es que si alguien trae prisa, le dejamos el espacio libre para que suba con mayor velocidad, ujú, ¿no? Incluso el tema de, las esclusas al entrar al tren ujú, están, bueno, aquí en México están cerradas. mm, Tú metes tu tarjetita, ¿no? Y entonces se abre, si ujú, tienes saldo tu ujú, tarjeta, ¿no? ujú, Y se abre. En Japón no, en Japón está abierto, mm, ¿sí? Entonces imagínate qué gran oportunidad para nosotros. Todos nos ujú, pasamos, ¿no? ujú, ujú, No, en Japón está abierto, justo para que no tengas que esperar a abrir. mm, Pones tu tarjeta, va a pasar tu saldo, ujú, ¿sí? Pero la esclusa ya está abierta, mm. ¿no? No tiene si obviamente, si no tiene saldo, entonces se cerrará, Guau, eso ¿sí? está muy Que ese es interesante. un tema, es porque como yo sé respetar las reglas, no necesitan ponerme barreras, ¿no? Ujú, Para eso. Entonces, bueno, hay un tema así cultural en ese sentido, ¿no? Sin embargo, nosotros justo tenemos que ir trabajando en ese mindset, ¿no? En ujú, ese mindset del respeto por el otro. Ahora, te platico una anécdota justo un proyecto en el que estuvimos, ujú, en el que había una operación que era el barrenar una puerta de un refrigerador ya espumada. Había que barrenarla para insertar por ahí el ducto para un despachador de agua, ujú, ¿sí? Esa operación
ergonómicamente, ¿no? Era Mm, complicada. ujú, Además de que como ya la puerta traía espuma, pues al momento de barrenar, imagínate, ¿no? Ahí te encargo toda la, virutita, ¿no? ujú, Que se soltaba. Entonces, era una estación también sucia y que tenía que estar el operador con mascarilla, y entonces había, varias cosas. Entonces, hay temas que nos afectaron es el mindset del equipo era: "No se puede porque ya no tenemos tiempo, y porque va a salir más no tenemos el dinero, ¿no?, para eso". Y el mindset que se buscó cambiar es: "No, genere la mejor propuesta en beneficio del operador y de quien está en esa estación, y el negocio decidirá si lo toma o no, pero el equipo siempre tiene que estar con esa búsqueda de beneficiar, ¿no? Beneficiar a la operación, al operador y en consecuencia dar". Entonces, esa es una muestra por ahí de respeto. Obviamente se presentó y el negocio dijo: "Adelante, ¿no? Hay que meter ese dinero porque hay un beneficio y hay una ujú, tanto en calidad, pero también como el operador". Entonces, los ujú, temas de respeto en las operaciones creo que sí son, nos llevan y nos van directamente relacionados, ¿no? Con la ujú, calidad, con la eficiencia de los procesos, ¿sí? Y con la confianza que los operadores o los colaboradores en general podemos ujú, tener de contribuir a mejorar la ujú. organización, ¿no? Al final del día. Me encantó el ejemplo, Silvia, porque es un ejemplo muy bonito de cómo esta congruencia de la que tú nos hablabas se ve reflejada hacia las personas que en este caso están realizando los ensambles. Ujú, O sea, hay un respeto hacia los colaboradores de toda la organización y que sabemos que esas personas son las que están precisamente en las actividades que agregan valor correcto, para el cliente. para Muy el bien. cliente. Ujú. Oye, Sil, ya nos tenemos que ir, pero qué bárbaro, qué bonita charla nos echamos. Pero ¿qué consejo le darías? Se me ocurrió esto. ¿Qué consejo le darías a alguna persona que está metida en una organización y no está sintiendo el respeto o no está sintiendo que hay la cultura organizacional? O sea, ¿qué recursos tenemos cuando nos sentimos ahí en esa parte? No sé si se te ocurre algo. eh, Mira, de entrada, no quedarse callado. ¿No? Creo que el respeto empieza por respetarnos a nosotros mismos. Entonces, si yo siento que hay algo que no está siendo congruente con mis valores, con lo que yo estoy, al final es una experiencia de usuario también, ¿no? Cuando estamos nosotros mm, viviendo ese respeto, ¿no? Entonces, no quedarnos callados, externar siempre, siempre las necesidades, las oportunidades, porque al final del día eso también ayuda a crecer la organización. No siempre mm, la organización es consciente de las ujú, cosas y hay que ayudarles a ser conscientes, ¿no? Yo ujú. creo que sí es importante la comunicación. Muy bien. Pues muchísimas gracias, Silvia, como siempre, y ya estoy emocionado del próximo capítulo que seguramente vamos a grabar pronto. Claro que sí, un gusto enorme, Ray, también, un abrazo muy fuerte y estamos, pero puestos para lo que sigue. A ti que nos acompañaste en este episodio, te damos las gracias y te recordamos que no te pierdas los capítulos de esta temporada para que sigas aprendiendo y podamos seguir creciendo juntos.